Bienvenidos a Termodinámica 2.1. La anterior era la número 2 y esta es la 2.1. En la 2 habíamos terminado este problema. Habíamos dicho que, bueno, en última instancia podría tener mucha energía la masa del plomo, o sea, el plomo, puede ser que esta masa sea muy grande o esta temperatura del plomo sea muy elevada, qué sé yo, 1000, 10.000 grados, por decir así, no sé, una cosa muy grotesca, pero una gran masa de plomo, mucho más grande que 250 gramos, o una gran temperatura del plomo, más de 150 grados, mucho más. Puede ser que esta energía del plomo sea suficientemente grande como para aumentar la temperatura del agua de menos 30 a 0 grados, para fundirla toda, por eso puse 50, para elevar la temperatura del agua, que está fundida, claro, ahora, que siguen siendo 50 gramos, porque si tenía masa de hielo 50 gramos y se funde todo el hielo, ahora tengo 50 gramos de agua. Entonces, por el calor específico del agua, la capacidad calorífica del agua, que es una caloría sobre gramos sobre grado Celsius, por temperatura de equilibrio menos 0, o sea, tiene suficientemente energía el plomo como para elevar la temperatura del agua por encima de 0 grados. Y podría tener suficientemente energía como para llevar al agua a una temperatura de 100 grados y presión en la atmósfera. Pero cuando llega a 100 grados y presión en la atmósfera, se dice que llega a su estado de fusión, de ebullición, a su estado de ebullición. Es como que el agua pasa de estado líquido a vapor. Pero cuando llega a su estado de ebullición, a 100 grados y presión en la atmósfera, la temperatura también prevalece constante en 100 grados. O sea, hasta que no se funde todo el vapor, no hay esperanza o chance de que aumente por encima de 100 grados. Pero no va a suceder por encima de 100 grados porque a presión en una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua permanece a 100 grados. Para aumentar la temperatura del agua por encima de 100 grados, necesitaría aumentar la presión atmosférica. Y como no puedo aumentar la presión atmosférica porque es la atmósfera, lo que se utilizan son esas ollas a presión que utilizamos en la cocina. No sé, una vez uno vio una olla a presión, mete agua y la cierra a presión, la tapa se cierra a presión, el agua se calienta ahí por encima de 100 grados. ¿Por qué? Porque la presión del aire que queda dentro a esa alta temperatura que da la hornalla hace que sea mayor que una atmósfera. Al ser mayor que una atmósfera, termodinámicamente, ya vamos a verlo con detalle, la temperatura de ebullición del agua está por encima de 100 grados. Podría llegar a 300 grados, pongámosle, qué sé yo. Pero eso no va a suceder acá en un ejemplo tan sencillo, porque acá no hay una olla a presión. O sea, en el peor de los casos, lo que quiero decir que, bueno, acá la masa del plomo tiene suficientemente energía como para elevar la temperatura de equilibrio por encima de 0 grados, y esa temperatura de equilibrio podría llegar a ser 100 digamos, en el peor de los casos, y ahí, cuando llega a 100 grados, a esta ecuación, cuando llega a 100 grados, más bien que a esta ecuación, cuando llega a 100 grados, esa masa de hielo se va a evaporar, esa masa de agua se va a evaporar toda. Se va a evaporar toda, pero se va a evaporar a 100 grados, totalmente a 100 grados. Entonces, bien. Sí, podría llegar a suceder eso. Podría llegar a suceder. Y lo que habría que agarrar con esta ecuación es hacer todo el mismo planteo. Si hago todo este planteo, despejo la temperatura de equilibrio. Si la temperatura de equilibrio me da menor que 100 grados, está todo bien. Pero si me llega a dar 100 grados, significa que llegó a 100 grados, significa de que ahí empieza a fundirse el agua. Perdón, se empieza a evaporar el agua, empieza a ebullir el agua. Empieza a ebullir el agua, si la temperatura de equilibrio es 100 grados. Y ahí empieza a evaporarse toda el agua líquida. Bien.
Y eso es lo que va a suceder. Bueno, quizás suceda en algún otro problema, pero si esto llega a dar 100 grados, significa que empieza la ebullición del agua. Claro. Bueno, no la voy a complicar por ahora, pero lo que estaba pensando, quizás, que si llega a 100 grados y ya se está evaporando, ebullición, pero ¿qué pasa si yo agarro la ecuación y la temperatura de equilibrio me da mayor de 100 grados? O hay un problema ahí. Significa que ya llegó a, si me da una temperatura de equilibrio que es mayor de 100, es porque ya llegó a 100 grados antes. Entonces acá yo tendría que poner 100 grados y tengo que sumarle más la masa de agua evaporada por el calor latente de vaporización, que son 540 calorías sobre gramo. Y tengo que despejar esa masa de agua evaporada. Así que bueno, podría haber una cuarta suposición. Podría haber una cuarta suposición, lo anticipo. ¿Está? O sea, la cuarta suposición sería la siguiente. Es la última, no hay más. O sea, supongamos que se funde todo el hielo, la temperatura de equilibrio es mayor que 0 grado. Bueno, es mayor que 0 grado. Pero ahora la temperatura va a superar los 100 grados. Si llega a 100, si yo de acá despejo y me da la temperatura de equilibrio a 100 grados, ya está, terminó el problema. O sea, si yo de acá despejo me da la temperatura de equilibrio igual a 100 grados, ya está, terminó el problema. O sea, a 100 grados empieza a evaporar todo el agua. Punto. Pero el problema es, ¿qué pasa si la temperatura de equilibrio me da mayor de 100 grados? A presión de una atmósfera, termodinámicamente hablando. ¿Qué pasa? Bueno, yo hago toda esta cuenta, lo aclaro. Hago toda esta cuenta, me porto bien, despejo la temperatura de equilibrio y me da mayor de 100 grados. Una locura. Significa que ya había llegado el agua a 100 grados. O sea que esto sería ya 100 grados. O sea, llegó de 0 a 100 grados. Y ahora hay suficientemente energía, como la temperatura que despejé de ahí me dio mayor de 100 grados, hay suficientemente energía que tenía el plomo para también evaporar el agua a 100 grados en estado de ebullición. Entonces, acá hay que sumarle más la masa de agua evaporada, por el calor latente de ebullición del agua, que son 540 calorías sobre gramo. Y esto lo igualo a 0. Entró justo. Esto es la masa de agua evaporada. Y esto es el calor latente de vaporización del agua a una atmósfera. 540 calorías sobre gramo. Significa que por cada gramo de agua que evaporo a 100 grados Celsius y presión en una atmósfera, necesito 540 calorías. Exactamente 540 calorías. Y de acá, de esta linda ecuación, debería despejar ¿qué cosa? Tengo que despejar la masa de agua que se evaporó. Y fin, no hay más suposiciones. Vimos todas las suposiciones en un mismo problema. Se supone que tuve que haber cambiado los valores de la masa del plomo, tendría que haber sido mucho mayor, o mucho mayor la temperatura esta que está acá, ¿no? 150, que es 1500 grados, por decir así, una barbaridad. Pero esta masa debería ser mayor que 250 y esta temperatura mayor que 150, cambia el problema, y bueno, si llega a pasar esta cuarta suposición es porque pasé por la primera, por la segunda, por la tercera, en ninguna le pegué, y la última que le pegué es esta. Bueno, que hoy.
Y acá de esta ecuación despejo la masa. Y esa va a ser la masa de agua evaporada. ¿Se entiende? Sí. Sí, es como el otro, solo que como cambió de estado, ¿no? Hay que Claro, despejar claro. en ese sentido. Sí, exacto. O sea, con un mismo problema vemos los 4 suposiciones. Se supone que, ojo, tengo que cambiar los valores de la masa del plomo, de la temperatura del plomo, porque si no, estoy en el problema, en el primer problema. Entonces vimos con un mismo problema qué pasaría eventualmente si hago las 4 suposiciones. Digamos, en alguna le voy a pegar, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. No hay más suposiciones que hacer. Esto no va a aumentar la temperatura por encima de 100 grados, porque necesito una olla a presión. Y a presión de una atmósfera la temperatura de ebullición del agua es exactamente 100 grados. Bueno, exactamente. No hay nada exacto. Pero... O sea que creo que hicimos un lindo paseo por las hipótesis o suposiciones termodinámicas al respecto en la mezcla de dos componentes. Sobre todo uno de ellos es el hielo. Si no, no hablaría de fusión del hielo, de vaporización del agua. Bueno, perfecto. Terminó este problema. Todavía falta. Vamos a otro problema. Creo voy a ver si lo tengo en pantalla. Pedía graficar este problema que habíamos hecho, pero ¿con eso tenés algún problema o un inconveniente graficar la cantidad de No, calor? de hecho me pareció bastante simple cuando lo explicaron. Sobre Además, todo por el tema, esto sí, de haber entendido que en 0 grados, por ejemplo, sigue recibiendo temperatura. Eso me parece muy loco, que queda constante, ¿no? Hasta que directamente no sé, se funde todo el hielo, por ejemplo, y ahí recién empieza, por ejemplo, a aumentar más la temperatura, ¿no? sí. Se Eso me funde todo el pareció hielo, pero podría ser que se funda todo el hielo y quede todo a 0 grados, o que se funde todo el hielo y aumente por la temperatura de equilibrio por encima de 0 grados. exacto, tal cual. Esa sería Sí, la tercera eso. suposición. Y la cuarta es esta, Exacto. que no solamente aumenta por encima de 0, sino que la temperatura de equilibrio cuando despejé, cuando lo mostré, me da mayor de 100 grados, significa que, bueno, significa que ya llegó a 100 grados, y si ya llegó a 100 grados empezó a evaporar el agua a presión en la atmósfera, y por lo tanto debería agregarle toda esta misma ecuación acá donde decía temperatura de equilibrio 100 grados, y acá donde el término que hay que agregar es el término de la masa de agua evaporada, que es la masa de agua evaporada por los 540 calorías sobre gramos, que es, obviamente, este coeficiente es el calor latente de vaporización del agua a presión en una atmósfera y 100 grados. Y bueno, ahí me voy a ver la masa de agua evaporada que va a aparecer. Se supone que cuando despeje esa masa de agua va a ser una masa de agua que podría llegar a ser 50 gramos o menos de 50 gramos. ¿Por qué? Más de 50 gramos no me puede dar acá. Ahí sí reviso bien, porque tengo que haber hecho bien la cuenta. Reviso bien la cuenta, reviso bien el despeje. Pero esta masa de agua que yo despejo de esa ecuación tiene que ser un valor menor o igual a 50. Mayor de 50 no, porque más de 50 gramos de agua no tengo. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bien. A muchos les va a servir esto, porque siempre es el problema termodinámico de siempre con la ley cero de la termodinámica. Siempre pasa lo mismo. A ver si tenemos otro problema. A ver si... ¿Era este el problema? No, este ya lo hicimos, perdón. Vamos a dejar de compartir y voy a buscar el problema que vos me mandas. WhatsApp. Acá vamos a ver esto. Vos me habías mandado otro problema. Muy bien. Acá está. Agrandando la pantalla. Excelente. Ahora hacemos compartir pantalla. Bien. Ahí está. ¿Se ve el problemita? Este es el que vos me habías mandado. Problema Sí, se 9. ve. El 9. Bien.
En un recipiente diabático, otra vez un termo, que contiene 550 gramos de agua a 22 grados Celsius, se echan 300 gramos de plomo fundido, líquido, ¿no? Cuando se dice es fundido porque está líquido. El plomo se puede fundir, yo lo meto en la hornalla, yo me acuerdo cuando era chico lo metía en la hornalla y se fundía. Experimentos raros que hacía cuando era chico. Es muy peligroso trabajar con plomo, ojo, no hagan esas cosas. Entonces, 300 gramos de plomo fundido a 327 grados. Puede despreciarse la capacidad calorífica del recipiente. No vamos a tener en cuenta la capacidad calorífica del termo, como lo hicimos en termodinámica 1, en la primera clase de termodinámica. Así que no lo vamos a tener en cuenta. Bueno, y después dice, consulte los datos que necesita en la tabla adjunta y determine. A. La temperatura del agua cuando finaliza la solidificación del plomo. Y B. La temperatura de equilibrio del sistema agua-plomo. Bueno, lo de siempre. Se supone que vamos a entender un poco la física. Si bien el plomo está fundido a una temperatura de 327 grados, está en estado líquido, ni lo puedo tocar, lógico, me quemo. Está dentro del recipiente adiabático, está dentro del termo. Y yo, obviamente, para bajarle la temperatura, ¿qué pienso hacer? Bueno, lo que uno puede hacer es echarle agua. Agua de la canilla, le agarro 550, bueno, agua de la canilla, supongamos que es agua potable, porque si no es como que hay un montón de sales disueltas y qué sé yo, y ya el agua no es el agua que conocemos, y ya no sería una caloría sobre gramo sobre grado Celsius su capacidad calórica, supongamos que es agua potable. Agarramos 550 gramos de agua potable a 22 grados, agua fría respecto del plomo, y lo metemos adentro del termo y se va a enfriar el plomo. Se va a enfriar porque obviamente le va a ceder calor el plomo al agua que está más fría, que está a 22 grados. Bueno, al enfriarse, ¿qué va a suceder? Al enfriarse, bueno, lógicamente va a tender no solamente a ceder calor al agua que está más fría, sino a solidificarse, a pasar de estado líquido a estado sólido. Esa es la idea. Bueno, digamos lo siguiente, esto no solamente pasa con el agua, sino también con el plomo y con cualquier sustancia que está fundida. El plomo está fundido a 327 grados, a 327 grados constantes. Yo le echo agua fría, en este caso 550 gramos de agua a 22 grados, seguramente el plomo va a ceder calor al agua fría, porque es el más caliente. Pero mientras le cede calor, el plomo pasa de estado líquido a estado sólido a 327 grados constantes. Hasta que no se solidifica todo el plomo, la temperatura no desciende, la temperatura del plomo no desciende por debajo de 327 grados, sigue constantemente a 327 grados. ¿Me explico? Más o menos me confunde un poco eso, porque no entiendo cómo o sea, a qué temperatura se va a solidificar el plomo, no entiendo. A ver, con el agua, con el plomo y con cualquier sustancia, cuando el agua, por ejemplo, supongamos el agua, ¿no? Que está en cubito, está a 0 grados Celsius, presión en la atmósfera. Y bueno, yo le doy calor al cubito porque lo meto en agua caliente o agua tibia. Bueno, el cubito se va a fusionar, pero mientras se esté fusionando, se esté licuando, se esté derritiendo, la temperatura del cubito va a ser 0 grados. No va a estar, no va a aumentar la temperatura por encima de 0 grados. Y al revés también, si yo meto agua en el congelador, cuando la temperatura del agua llega a 0 grados, hasta que no se solidifica toda el agua que está en el vaso, la temperatura va a seguir estando a 0 grados. Una vez que se solidificó toda el agua, la temperatura del agua va a estar por debajo de 0 grados. Eso es lo que hay que entender termodinámicamente, que mientras se funda o se solidifique, la temperatura prevalece constante. Eso para el plomo, eso para el hielo y para cualquier sustancia que se pueda fundir o se pueda solidificar. ¿Me explico? Ok, sí. Eso hay que tenerlo presente siempre. Siempre. O sea, yo le echo agua fría al plomo en el termo. Fría significa 22 grados, son 550 gramos de agua a 22 grados. Le echo esa agua fría
al plomo fundido dentro del termo? Bueno, obviamente el plomo va a ceder calor, energía calórica al agua que está más fría. Pero mientras le ceda calor, el plomo va a pasar de estado líquido a estado sólido porque lo estoy enfriando. Pero mientras no se solidifique todo el plomo, todos esos 300 gramos de plomo, hasta que no se solidifique todos esos 300 gramos de plomo, la temperatura va a permanecer siempre constante a 327 grados. No va a bajar de 327 grados, va a estar permanentemente a 327 grados. Una vez que ya se solidificó todos esos 300 gramos de plomo, entonces cabe la posibilidad de que la temperatura del plomo empiece a descender por debajo de 327 grados. ¿Me explico? Sí, perfecto. Eso hay que entenderlo muy bien, porque esto es física. Uno tiene que releer el problema, esquematizarlo, poner los datos, ahora hacemos el dibujito y qué sé yo, pero hay que entender esta parte física de la fusión y solidificación de las sustancias, que mientras se solidifiquen o mientras se fundan, la temperatura prevalece constante. A la temperatura de fusión correspondiente, ¿no? Para el agua hace 0 grados, para el plomo es 327 grados, para el hierro debe ser 1500 y pico de grados. Bueno, y así sucesivamente para muchas sustancias. Para el platino 1700, no sé, bueno, habría que buscar en una tabla y ver las temperaturas de fusión. Pero mientras esté fundiendo, pasando de estado sólido a líquido, o mientras esté solidificando, pasando de estado líquido a sólido, la temperatura de fusión prevalece absolutamente constante. Bueno, vamos a procesarlo acá. Voy a dejarlo en pantalla así lo copio y después dejamos de compartir pantalla. El problema es sencillo, realmente es sencillo si entendimos el problema anterior, que explicamos, y entendimos todo lo que es el proceso de fusión y el proceso de solidificación, donde la temperatura permanece constante hasta que no se fusiona todo, o hasta que no se solidifica todo, esa temperatura de fusión va a seguir siendo la misma. Después, una vez que se fusiona todo, bueno, la temperatura será mayor que la temperatura de fusión, y una vez que se solidifica todo, la temperatura final va a ser menor que la temperatura de fusión. Pero bueno, la cuestión es que mientras tanto esté haciendo el proceso de fusión, o mientras tanto esté haciendo el proceso de solidificación, la temperatura del cuerpo va a ser la temperatura de fusión que le corresponda según su sustancia. Eso es importante. Bueno, ahora yo lo estoy borrando acá. Y lo que voy a hacer no es copiar todo eso, porque es un lío. Voy a copiar los datos, como siempre, uno lee, relee, entiende la física y esquematiza poniendo los datos al costado y un lindo dibujito como para dar la idea experimental de la cosa, ¿no? Entonces tengo masa de agua, vamos a poner ejercicio de parcial. A mí me gusta poner ejercicio de parcial porque le enfatizo. Masa de agua, 550 gramos. A una temperatura de 22. 22 grados, que es la temperatura inicial. Inicial porque es la primera que veo en el procedimiento. Se echan 300 gramos de plomo fundido. Plomo fundido, 300 gramos de plomo fundido. Y si está fundido, significa que está a una temperatura de fusión. La temperatura de fusión del plomo es 327 grados. Yo hacía estos experimentos en la hornalla. Quemaba plomo. En la hornalla hacía experimentos. Tenía un laboratorio de era chiquito. Me encantaba la química. 327 grados, es la temperatura de fusión.
Bueno, la capacidad calórica del recipiente se desprecia. Bueno, la temperatura del agua cuando finaliza la solidificación. Bueno. Temperatura del agua, ¿no? Cuando termina la solidificación. La temperatura final. Bueno, que en realidad, pongámosle, va a ser la temperatura de equilibrio. Sí. Del sistema. Bueno, a ver, necesito algunos datos interesantes. El calor específico del plomo sólido, 0,031. Ajá. Bueno, esos datos los voy a poner. Cero coma 0,31 calorías por gramo sobre grados Celsius. Listo, muy bien. Calor latente de fusión del hielo es 5,5 calorías sobre gramo. Latente de fusión del hielo, 5,5 calorías sobre gramo. ¿Qué más? Sin dato, temperatura de fusión del hielo, bueno, supone que es 327 grados. Ay, estoy torpe con los números. Listo. Agua. Calor específico del estado sólido del agua. O sea, capacidad calórica del agua, ¿no? Capacidad calórica del agua sigue siendo 0,5, ¿no? Sí. Como en el problema anterior. Uno después se la memoriza. Bueno, el calor latente de fusión del agua ya sabemos que es 80 calorías sobre gramo. Y la temperatura de fusión del agua sabemos que es 0 grados. Lo vamos a poner, aunque no esté como dato, pero lo vamos a poner igual. Acá tenemos todos los datos y ya está, si no necesito más nada de todo esto. Así que me voy de pantalla y empezamos a hacer. Bueno, ¿qué pide? La temperatura del agua cuando finalizó la solidificación del plomo y la temperatura de equilibrio del sistema agua-plomo. Agua-plomo. Bueno, esas son las dos cosas que pide el problema. Y ahora me voy. Chau, chau. Ahí está. Ahora vamos el problema. Ya lo leímos, lo releímos, lo pensamos. Bueno, un dibujito, siempre bueno. De la situación. El termo. No es que quede bonito, sino intuitivo. Tenemos acá una masa de hielo fundida. Vamos a torta, ahí sería todo el plomo fundido. Y le meto el agua. Dice, bueno, obviamente, cuando le metí el agua, es el agüita, esto es agua. Esa agua está a una temperatura de 22 grados Celsius. Temperatura inicial del agua. La masa 550, ya sabemos, voy a poner todo eso ahí. Este es el plomo, que está fundido. Y está a una temperatura de fusión, lógico, 327 grados. ¿Ok? Excelente. Bueno, sabemos que el más caliente le cede el calor al más frío. Entonces vamos a dibujar flechitas así como que el plomo le está dando calor al agua, ¿no? Bueno, listo, ya sabemos el chiste. Me quedan 10 minutos para terminar. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos el problema. Y ahora, bueno, sabemos que el plomo que está más caliente le va a ceder calor
al más frío, que es en todo caso es el agua. Bien, como quedan 10 minutos, vamos a termodinámica 2.1, corto, y nos vemos ahí para no estar con cuenta regresiva, que no me gusta. Así que bueno, nos vemos, obviamente, vamos a seguir el problema, ya lo leímos, lo procesamos, lo analizamos, lo estudiamos, y ya pusimos los datos. Esto es bueno ponerlo al releerlo y el dibujo de la situación. Ya con esto ya empezamos a maquinar el problema desde un punto de vista formal, matemático, como para sacar, obviamente, la temperatura del agua final y la temperatura de equilibrio agua-plomo. Así que los espero en termodinámica. Esto es termodinámica 2.1. Sí, y los espero en 2.2. Ahí vamos a resolver y terminar el problema. Así que los espero. Chau, chau.